La divulgación histórica no solo se hace a través de libros, revistas o artículos publicados en blogs, sino que también se ha expandido desde hace mucho tiempo al mundo de las películas, series, novelas, cómics, redes sociales, YouTube, podcasts. Precisamente este último es un formato que está en un gran auge actualmente por su versatilidad y su extensa oferta de calidad. Por todo ello, si quieres conocer a las personas que están detrás de algunos de los podcasts de divulgación histórica más escuchados de nuestro país, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 71 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Hoy en día, la divulgación histórica se hace en multitud de medios posibles, multitud de medios que posibilitan que la gente pueda acceder a ese contenido de formas que hace 20 años no podíamos ni soñar. Si hace 20 años la gente solo podía acceder a la divulgación histórica, por ejemplo, a través de libros que están por lo general, ¿no?, en las bibliotecas públicas o como mucho, ¿no?, de las revistas que se vendían en los kioscos. Hoy podemos acceder a ese contenido de divulgación histórico de calidad a través de Internet por diversos medios, como pueden ser las redes sociales, los canales de YouTube, las emisiones en directo, ¿no?, como pueden ser en Twitch, y también, que va a ser el foco de este programa, en los programas de podcast, que están actualmente viviendo un gran auge, sobre todo los podcasts de historia. Y yo creo que es muy importante esta divulgación porque, como decía, este formato del podcast es muy accesible porque, a diferencia del vídeo, tú puedes poner el podcast cuando te dé la gana. Puedes poner el podcast cuando estás conduciendo, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo ejercicio. Y eso es algo que el formato vídeo no tiene. Y bueno, para hablar de podcasting y para hablar de podcasting histórico, he querido y he tenido el placer de contar en este programa con dos grandes referentes de este mundillo, que son Iván Martín, divulgador en el podcast Roma a Eterna y colaborador en el podcast El Descampado, y Sergio Alejo, historiador, escritor de novela histórica y divulgador en diversos medios, incluido el podcast La Biblioteca Perdida. ¿Qué tal están, chicos? Pues muy bien, encantado, Óscar, encantado de estar aquí. Además con Sergio, un amigo, un compañero, y en un tema que nos toca tanto, que es la divulgación. Así que es un placer estar aquí los tres. Sí, sí, Óscar, gracias por contar con nosotros. Un placer, como siempre, compartir un ratito de divulgación. Y si es con Iván, pues lo decíamos, hemos sonado hace muy poquito y Sí, somos estrechos colaboradores y somos amigos, que eso es también muy importante, ¿no? En esta gran familia del podcast, ¿verdad, Iván? sí, porque de aquí, veremos durante el programa a ver cómo va, pero cuando hablamos de podcast y de divulgación, tenemos que hablar de unión y de estar juntos porque es un mundo áspero. Estamos en el limes ahora mismo de Germania. Ese es el podcast. Sí, 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 es una lucha constante, ¿no? Y a veces pues Sí, te encuentras con gente que no sigue tu misma estela, pero bueno, exacto. nosotros somos más de sumar que de restar, entonces eso se Eso es. trata, ¿no? En el mundo de la divulgación se trata de eso, de tener un poquito, llegar hasta donde se pueda y cuando no puedes llegar hasta según qué sitios, pues unirte y buscarte unos buenos sokis y aliados que compensen tus carencias. Yo siempre lo digo, ¿no? El buen liderazgo es el que se deja asesorar y el que se deja ayudar. Y en este mundo tan complejo como es la divulgación histórica, pues deberíamos remar todos en la misma dirección, ¿no? Que el trirreme se mueva en la misma dirección, porque a veces si tú te subes en un trirreme y cada uno quiere ir hacia un lado, el trirreme no se mueve. El ego, hay mucho ego también en este mundo, Sí, así que hay que correcto. dejarlo a un lado. Sí. Y ya para conflictos y guerras absurdas ya tenemos Twitter. Ahí Eso es. está, sí, sí. Digo, que ahí la divulgación histórica muchas veces es una guerra civil. A veces sí. Sí. Bueno, pues si quieren podríamos empezar hablando
acerca de sus podcasts, de la Biblioteca Perdida, en tu caso Sergio como colaborador, y de Roma Eterna, en tu caso Iván como creador y director del programa, porque estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes todavía no han tenido la inmensa suerte de conocerlos. Así que cuéntanos un poco más acerca de ellos para que ya, desde que terminen este podcast, ya busquen el suyo y le den a suscribirse. Sergio, dímelo. Bueno, yo soy colaborador de la Biblioteca Perdida, colaboro también con infinidad de otros podcasts, sobre todo porque cuando me llaman, pues oye, yo siempre estoy dispuesto a participar en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces uno tiene tantos frentes abiertos que vigilar todas las fronteras es un poco complicado, ¿no? Llegar a todas partes y desplazar las lecciones cuesta un poquito, y a veces que las misivas y el cursus públicos pues cuesta un poco de llegar, ¿no? Pero sí que es verdad que la Biblioteca Perdida es quizá mi fetiche, ¿no? Porque eso es gracias a ellos, a Miquel y a Vikendi, que son los creadores de este magnífico programa que lleva más de 10 años ya en antena, ¿no? Que lleva un montón de tiempo, que se ha convertido casi, diría yo, en un referente Lo en es. cuanto al podcast en la divulgación histórica. Sí, Mm. es un honor, ¿no? Porque realmente fueron ellos los que me descubrieron a través de las novelas, y aparte que le eché yo un poco de face, ¿no? Porque, a ver, en esta vida hay que echarle un poco de face al asunto, porque si no, no te mueves ni nadie te viene a la puerta a decirte, oye, tú, me he enterado que eres divulgador y Mm. que tienes unos temas que son muy interesantes. No, no, a veces hay que ir tú y picar a la puerta, sacar el ariete y a iniciar un asalto si es necesario, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a través de las novelas, de mis primeras novelas, de mi primera saga de novelas, de hecho, contacté con mucha gente cuando escribí las crónicas de Tito Valerio Nerva, cuando escribí Misiva de Sangre, pues tuve que moverme, ¿no? Que esa es la parte que dices, ostras, ufa, qué pereza, ¿no? Escribo una novela, ahora lo que tendría que hacer la gente es venir a mí a pedirme oye, quiero entrevistarte. Yo, pues, pero luego te das un golpe de realidad y dices, pues si soy un matado, ¿no? Si acabo de empezar aquí y encima voy aquí pidiendo, no, no, hay que moverse, chavales. Yo el Mm. consejo que doy a los que estén escuchando este programa, ¿no? Si habéis escrito una novela, si habéis escrito un ensayo y pretendéis que os vengan a buscar a casa, pues no, no, hay que armarse, ponerse la panoplia y lanzarse al campo de batalla, ¿no? Y eso es lo que hice yo, ¿no? Contactar con la Biblioteca Perdida, con muchos más canales, con televisiones, con radio, con periódico, con todos los medios de comunicación para hacer eso, ¿no? Que se extendiera a los cuatro vientos, ¿no? El hecho de que yo había publicado una novela. Y evidentemente, pues Miquel y Vikendi, pues ya sabéis todos que los conocéis, si habéis seguido sus programas, que siempre están dispuestos a dar a conocer a gente que inicia o se inicia en el mundo de la divulgación, de la narrativa, del ensayo, etcétera, ¿no? Y en eso son muy proclives a permitir que nuevas voces se escuchen en las ondas, ¿no? En este caso en su canal, que empezaron con radio y luego se pasaron al podcast, ¿no? Porque imagino que podcast también era en su momento algo en apogeo, y que se subieron al tren de los primeros, ¿no? Ellos como digo yo, van en la locomotora, ¿no? Eso es importante, o en primera clase, que eso ya es mucho, ¿no? Mm. Entonces, sí que es verdad que me dieron esa oportunidad, y obviamente empezamos con una colaboración muy pequeñita de 20-15 minutitos con Por los Dioses, y ahora se ha convertido casi en una sección de referencia, ¿no? Que aún es día hoy que me sigue gente por redes, hostia, y es que me encanta la Biblioteca Perdida, pero es que la sección de Por los Dioses tiene un toque especial, y sí que la verdad es que uno se siente como en casa, y esto lo ponen todo muy fácil, predispuestos, total libertad, es que casi es como me dicen, oye tío, tú haz lo que quieras, que es tu sección, colabora conmigo. Ahora estamos últimamente haciendo más colaboraciones pues me están dando cierta libertad, ¿no? Hasta ahora siempre hacía la sección con Miquel, ¿no? Era una conversación entre dos, y ahora me están diciendo, hostia, pues mira, por cuestiones de agenda, de tiempo y tal, porque ponerse de acuerdo para grabar a veces es muy complicado, ¿no? Mm. Pues me dicen, pues oye, queda tú con Ángel Portillo, por ejemplo, y habláis de tal, o me haces tú la entrevista del autor y habláis sobre este libro. Entonces, quieras que no, los años que llevamos ya desde el 2016 colaborando, pues te generan cierta confianza y todos nos empezamos a Claro. conocer. Es un equipo grande, es un equipo
amplio, hay muchísimas voces, se pueden hacer muchas colaboraciones, puedes entrar en muchas secciones, a veces hacemos o hemos hecho grandes sagas largas donde nos hemos juntado un montón de gente y hemos hablado sobre temas muy interesantes, como por ejemplo cuando hablamos sobre la vida de Alejandro Magno, que hicimos un recorrido desde su niñez hasta su muerte y le dimos tralla y estuvimos, pues, cuando unimos todos los podcasts, pues me parece todos los programas, no sé si sumaron más de 12 horas de podcast, o sea, sobre dedicado a Alejandro Magno, ¿no? Entonces se ha convertido casi en una de las sagas de referencia en la Biblioteca Perdida, como otras más, ¿no? Yo hablo de mi sección, pero es que, claro, nosotros tocamos todo, ¿no? No es lo mismo centrarse en la antigüedad, que es lo que hago yo, que para mí es sencillo, que hablar como hablamos todos los colaboradores, que hay gente que habla de época moderna, de contemporánea, de medieval, o sea que tenemos un repaso enorme por toda la historia, por eso es la Biblioteca Perdida es como un referente, pero no solo en mundo antiguo, sino que en todos los campos, ¿no? Entonces cada uno pues nos especializamos en un momento, en un punto concreto de la historia y eso pues genera unas dinámicas muy buenas y bueno, para mí la Biblioteca Perdida es, se lo debo todo, ¿no? Yo siempre los digo, os rendiré pleitesía cual vasallo a su señor hasta el fin de los días, porque se lo debo todo a ellos, que son los que un poco me han abierto las puertas a todo esto, ¿no? Porque realmente es de bien nacido ser agradecido. Yo siempre se lo digo a Mikel y a Vikendi, si no fuera por vosotros y por vuestra oportunidad, a lo mejor yo ahora no estaría sonando en tantas partes, ¿no? Que me dicen, hostia, es que suenas en, yo qué sé, estás con Gerión en la Biblioteca de la Historia, que también me ha dado una sección que dices, joder, las arenas del tiempo también, y estamos dedicándole también a una saga bastante interesante a la ciudad de Atenas, a la historia de Atenas, ¿no? Pero si no fuera por ellos, pues obviamente no estaría ahora en este momento álgido, y obviamente pues yo siempre se lo agradezco y ellos pues también son gente muy especial, son gente muy amable, muy afable, muy cariñosa y son gente muy, muy correcta y muy abierta, que eso es lo importante, ¿no? Encontrar, salirnos un poco, como decíamos al principio con Iván, de esos egos y de ese hermetismo, ¿no? Porque ellos, precisamente ellos, podrían ser las personas más egocéntricas del mundo porque realmente se lo han ganado y lo han trabajado muchísimo, entonces son un referente, pero al contrario, son gente súper abierta y súper empática y a los que les gusta más compartir que acaparar. O sea, que eso para mí es la clave, ¿no? En este mundillo y la biblioteca perdida para mí es y será, ¿no? Un referente a nivel de divulgación en el que evidentemente muchos de los podcasts que han venido después pues se han visto reflejados y obviamente pues ese desparpajo, esa manera de comunicar, esa manera de expresar, de hacer divulgación también pienso que es clave, ¿no? Porque podemos hacer una divulgación tostón, ¿vale? Basándonos en los escritos de los clásicos, en el caso de la Edad Antigua, y wow, vamos a hacer aquí una clase magistral, pero es que tampoco se trata de eso. Para una clase magistral ya me voy a la universidad y me duermo si es necesario en el pupitre, ¿no? Pero sí que es verdad que esta divulgación que se hace a través de la Biblioteca Perdida, que es el sistema que se ha ido generando a partir de ahora, es que tiene que ser entretenida, tiene que gustar, tiene que divertir, porque tiene que atrapar. Yo pienso que esa es la clave y ahí ya me callo porque si no estaría aquí y tenemos un tiempo limitado, si no Iván no va a poder hablar y Iván dirá ahora la suya a ver qué tiene que contar. Estaban yendo a tu casa ya 3 cortes urbanas. Para tener No, una, ¿no? coincido mucho en lo que dices del tipo de divulgación. Tiene que ser una divulgación amena, una divulgación que entre, no es una clase magistral, no estamos en la facultad. Y lo de ser agradecido, yo tengo que agradecerle toda mi vida. Se lo agradeceré a Sergio Mena, el presentador del Descampado, director del Descampado, porque en 2017 confió en mí y me dio la oportunidad de colaborar en su podcast. Y eso fue metiéndome el virus del podcasting, el virus de divulgar, y empezó Roma Eterna. Que yo Roma Eterna al principio cuando lo empecé lo definí como un viaje por la historia de Roma, pero es que al cabo de 2 años y medio, ya casi 3 que llevamos, Roma Eterna es una carta de amor a Roma, porque es que es un lugar en el cual yo te cuento la historia de Roma desde el principio hasta donde el cuerpo aguante. Mi plan es llegar hasta la caída de Constantinopla, pero igual muero antes. Es una posibilidad que está ahí, porque llevo casi 3 años y todavía estamos en la Tercera Guerra Samnita, 290 a.C., porque intercalo los programas de historia, de cronología, con divulgación a nivel de diferentes temas especiales para dar a conocer no ya la imagen de la Roma que nos han metido en la cabeza a través del cine, las películas, las series, tal, sino qué se sabe de esa Roma auténtica de la que desgraciadamente sabemos muy poco porque tenemos muchos agujeros que se han encargado de meternos por los ojos diferentes medios, el arte, el cine, y no siempre son real. Entonces ahí intentamos
cazar ese tipo de imágenes. Por ejemplo, estas Navidades he hecho programa dedicado al saludo romano y luego un programa dedicado al tema de los gladiadores, de los mitos, el tema del pulgar, el Ave César, Movituvi te salutan, todo eso, para intentar descubrir a ver qué se sabe, porque es un mundo que creemos saber, pero que no sabemos. Y Roma Eterna es ese espacio en el cual yo, con mi locura y mi pasión por la divulgación y por la historia, te cuento cositas romanas que me gusta a mí decir, y a veces acompañado de gente muy, muy profesional, muy interesante y que tiene mucho que decir, como por ejemplo este señor que está aquí con nosotros, que de vez en cuando aparecemos y junto con Ángel Portillo, y también me gusta traer a más profesionales, escritores, autores, profesores, para que den su punto de vista y que nos hablen de cosas desde el punto de vista de alguien que está trabajando en ello. Porque la divulgación es una cosa y el trabajo profesional de la historia es otra. Y hay que tener un máximo respeto por ello y hay que hacerse eco de todo eso. Y si, como decías tú antes, Sergio, si algo no sabes, si algo no puedes tirar, pues no tiras. No hay que ir al bait, hay que ir a la realidad, que a veces es menos espectacular que las películas. Y eso es algo con lo que tenemos que vivir y hay que hacerlo de manera amena y divertida. Aparte de que para hacer mala divulgación histórica ya están los periódicos nacionales. Eso es. A Que veces muchas cuentan veces cada cosa. son los que más meten la pata. Sí, a veces cuentan cada cosa. Menos mal que poco a poco están contando con gente que sabe del tema, pero a veces tiran de internet. Y cuando tiramos de internet es un peligro. Por ejemplo, para hacer el tema de los gladiadores, el tema del pulgar. Si buscas cosas en internet, sí que te encuentras webs con nombres que te parece que son de historia, pero no citan fuentes, no citan que son hipótesis lo que cuentan, no citan nada. Entonces, un redactor que igual le han dicho, necesito para dentro de una hora un artículo sobre esto, busca internet y se cuelan todos los mitos y todo, porque no puede investigar. Sí. Y bueno, estamos hablando del formato este, ¿no? Del podcast. Y la primera pregunta a mí que se me viene a la cabeza, si hablamos, ¿no? De los orígenes, es ¿cuándo se dieron cuenta ustedes del potencial que tenía el formato audio para hacer divulgación histórica? Claro, porque ¿no? La mayoría de personas cuando piensan en divulgación histórica, pues se le va a la cabeza, ¿no? A las redes sociales, ¿no? O a canales de YouTube. Pero ¿cuándo se dieron ustedes del potencial que tenía el audio? Yo crecí con, no sé si Sergio también, yo crecí con La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, Correcto. y yo siempre he creído que la voz te puede acompañar mucho mejor que un vídeo. Porque la voz, las palabras te pueden expresar, transmitir cosas que el vídeo no. Y puedes hacer diferentes cosas. Por ejemplo, ahora hemos visto durante la pandemia que la gente ha vuelto a salir a pasear, a caminar o quieren estar acompañados. Y el audio tiene un potencial tremendo. Y el tema del podcast yo no lo conocía hasta que entré en el descampado en el 2017 y dije, hostia, o sea, ¿puedes hacer radio en tu casa? Y dices, sí, esto es el podcast, radio en tu casa. Y dices, joder, aquí hay un potencial, si se hace bien, es una herramienta tremenda, porque te puedes hacer el programa que tú quieres, porque en el fondo estaremos de acuerdo, tanto Sergio como yo, como tú, Óscar, haces el contenido que tú quieres, el que tú querrías escuchar, que lo puedas hacer sin tener que gastarte una millonada, es algo fantástico. Es un sueño hecho realidad. Sí, sí, sí. Yo que he probado los dos formatos, hemos estado tanto en podcast como en YouTube, soy partidario de que realmente el consumidor medio de historia y de podcast de divulgación, en nuestro ámbito, evidentemente, claro, evidentemente hay otros que sí que son más óptimos para el formato vídeo en YouTube. Pero a nivel histórico, a nivel de divulgación histórica, el podcast de historia es mucho más consumible en formato audio. Yo estoy completamente de acuerdo con Iván y eso lo tenemos en las estadísticas, por ejemplo, de nuestro canal, ¿no? El canal de Sergio Alejo Gómez que hacemos Calamares a la Romana en YouTube. Pues cuesta porque necesitas estar pendiente, porque en el momento que tú metes carruseles de imágenes o metes vídeos o metes lo que sea, tú necesitas que la persona esté atenta Claro. única y exclusivamente al consumo de ese formato, ¿no? Y tiene que ser un formato rápido, porque nosotros hemos hecho charlas de 3 horas y la gente nos dice, y tú miras No lo luego va las a ver. estadísticas y los tiempos de visualización son de 10-15 minutos. Entonces, lo que se tiene que consumir, antes lo hablábamos, Óscar, ¿no? El formato TikTok también son formatos breves, formatos de menos de un minuto. Esa es la media de atención que tiene la gente cuando está viendo un vídeo. ¿Para qué nos vamos a engañar? El audio
el vídeo de YouTube necesita que tú tengas el móvil abierto, porque si no también YouTube, si tú se bloquea el móvil, se bloquea el vídeo. Entonces eso también es un error, a mi parecer, porque te limita, ¿no? Entonces el formato podcast, pues tú hoy en día pues te vas a pasear al perro, te vas a dar una vuelta, vas conduciendo del trabajo a casa y de casa al trabajo, y tú lo puedes conectar al coche y siempre está ahí, siempre está sonando, siempre te está acompañando, ¿no? Y siempre tienes eso, lo que dices, donde dejé el podcast, luego empieza. O sea que en ese aspecto el formato audio es ventajoso, ¿no? Yo lo consumía mucho antes de entrar en la biblioteca perdida, porque ya había escuchado podcast de historia, yo era fan también de La Rosa de los Vientos y de Cebrián, y bueno, había crecido como buen historiador, porque yo me saqué la carrera en el 98, empecé, ¿no? En el 98, no en el 98 en tiempos del ascenso de Trajano, no, en el 1998, pero sí que es verdad que ha llovido mucho, ¿no? Desde el 98 hasta el 2003 que yo me saqué la carrera, pues en aquel tiempo el consumible, como bien dices, era el formato radio, no existía el formato podcast, ¿no? Y si querías algo de divulgación tenías que ir a una biblioteca o tenías que ir a buscar un punto específico y concreto, ¿no? Hoy en día es que es tan accesible, tenemos tal cantidad de conocimiento, tal cantidad de audiencia y de variedad, ¿no? Porque es lo que dice Iván, a lo mejor en el 2015, cuando yo empecé con la biblioteca de la historia, la biblioteca perdida bebía de las fuentes que eran, por ejemplo, Cebrián, el mismo Cebrián, ¿no? Siempre han querido rendirle un homenaje, incluso tenemos algún programa especial dedicado a la memoria de Cebrián, y se hicieron pues recreaciones de tal como él podía narrarlo, ¿no? Es imposible llegar Es imposible, una voz, a imitar, una forma de hacerlo. no se puede, nadie puede conseguir coger el legado de Cebrián, pero sí que es verdad que todos los que hemos consumido ese formato, pues oye, es lo que buscaríamos, ¿no? Y luego poco a poco hemos ido interviniendo, y lo que empezaba pues con a una sola voz, pues se acaba interviniendo pues con gente, con colaboradores, con secciones, etcétera, y el mundo de la radio parece que ha dejado paso al mundo del podcast, pero sí que es verdad que el audio para mí se come al vídeo, por lo menos en formato de divulgación histórica. No sé si pensáis igual, yo lo veo así, ¿eh? Sí, porque si no, tiene que ser formato corto, como tú dices. Eso es. Es que la gente le va a dar algo, le da algo. Si escuchan una charla y tienen que vernos a nosotros aquí, nuestro objeto, le da algo. Prefieren, nos escuchan, hacen cosas, pueden hacer diferentes cosas, te acompañan. Porque hay programas que son de escuchar activamente y otros de acompañar. Y la divulgación de historia es más de escuchar un poco activamente mientras haces algo. No puedes ponértelo y venga, hasta luego, porque te pierdes y tienes que volver al principio. Y yo creo que el audio en ese aspecto le sienta muy bien a la divulgación. Y hay mucha oferta. Es peligroso que haya tanta oferta porque pueden colarse por ahí cosillas no muy recomendables, pero todo lo que sea que crezca el podcasting es una muy buena noticia. No Siempre. sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí tengo un amigo que me dice, hostia, yo veo a veces Calamares a la Romana y me va de puta madre para verlo, para echarme la siesta. Eso como los documentales de la 2 de animales, digo, Hacemos será cabrón. ASMR, porque somos muy ASMR. Sí. Tenemos unas voces así muy ASMR y la gente se duerme. Pero sí que es verdad que yo a veces por la noche me ponía podcast o me pongo el podcast, y sí que es verdad que te relajas tanto con la voz que se convierte en algo como, ¿sabes? Las meditaciones guiadas. Ahora vas por una pradera. Y además se crea el vínculo. Se crea un vínculo entre la voz y tú. Correcto. Y dices, hostia. Y claro, cuando te ve alguien, dices, eres parte de su vida para esa persona. Y eso a mí me llena un montón porque acompañamos también en momentos duros. Yo a veces recibo mails de, hostia, estoy en un momento chungo, hospitales, familiares, tal. Y escuchar tu podcast me ha ayudado a afrontarlo, me ha ayudado a superarlo. Y eso a mí me deja rojo completamente de orgullo y de felicidad, porque es eso la misión de la divulgación: acompañar y enseñar, pero sobre todo acompañar. Es muy curioso que a mí me sucedió una vez cuando empezamos a hacer los directos de la biblioteca perdida, porque a veces pues hacíamos eso, ¿no? La gente está acostumbrada a escucharte en audio, y luego hacías los directos y quedabas con la gente que te seguía, ¿no? Y te veía y te ponían cara, ¿no? Y me acuerdo cuando hicimos uno de los primeros directos en Ágreda, que eso sería el 2017, 2018, y nos veían y dice, hostia, me decían, es que eres insultantemente joven, me dijeron, dice. No bueno, a ti te dijeron que... joven. Sí. A ti te dijeron joven. A mí, claro, a Andreu Buenafuente más de una vez ha dicho que le gusta mucho el programa y tal. Y cuando me vio en persona por primera vez, me dice, anda, eres calvo. O sea, no se había imaginado que fuera calvo. Pero sí, es esa... A mí me ha pasado con gente a la que he escuchado durante toda mi vida, colaboradores de Cebrián,
que cuando les ves la cara dices, hostia, no, estoy No, sintiendo no te algo ponía esta extraño. cara, ¿no? No le ponía Lamento cara. haberte Sí. decepcionado, ¿no? Eso también me ha pasado a mí. Y bueno, también quería, ¿no? Tirando del hilo que ha dicho Sergio acerca del público, yo quería preguntarles, si quería sacar otro tema de conversación y preguntarles acerca de por qué creen ustedes, en su opinión, que sus podcasts, ¿no? Tanto Roma Eterna como La Biblioteca Perdida, han tenido tanto éxito y tienen decenas de miles de escuchas en cada nuevo programa que lanzan. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el secreto del éxito? El secreto del éxito de Roma Eterna, o de que a la gente le guste, yo creo que es que intento enarbolar siempre la bandera de la honestidad y de conectar con el público. Yo me muestro tal cual soy. Y yo soy así en la vida, o sea, el cachondeo, el humor, pero siempre desde el rigor. Y tratar al público con respeto es divulgar honestamente. Y decir, mira, yo a veces tengo serios problemas para hablar de algunos temas y cuando no puedo resolverlo, tiro por decirle al oyente, digo, mira, tengo este problema con esto. Y aquí he encontrado esto, pero aquí me pone esto, o no he encontrado nada, pero hay autores, incluso gente que son doctores en historia, que hablan de cosas que no ponen cita, que eso es un manual de cómo reconocer cuando alguien se saca algo de la manga, que ponen un texto hablando de algo sin cita, pero luego en otras cosas sí que ponen cita. Cuando no hay cita, ahí sospechan, cuando no hay cita. Y yo creo que es tratar a la gente con respeto, con cariño también, porque claro, hablar de uno mismo de lo hago bien, no. No, yo te digo lo que yo creo. Es la forma de abordar los programas y de afrontarlo. Y luego siempre a la gente le gusta mucho porque al final de cada programa siempre tengo un momento sin guión en el cual cuento mi vida. Hablo de mí, de cómo me está yendo, de cosillas que me pasan, de problemas a los que me enfrento haciendo los programas. Y a la gente le gusta mucho esa conexión. Yo creo que Roma Eterna ha calado entre la gente porque ha conectado con un sector de gente a la cual le hacía falta tener una voz ahí que acompañe, y aparte que el tema romano mola mucho. Y hay unas historias ahí que son tremendas. Y además intento darle un toque de ficción sonora, intento darle un teatrillo, con humor, pero con épica. O sea, me meto unos finales de programa que a veces digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues subiendo la música ahí a tope, digo, madre mía, parece esto Gladiator, pero bien. Y Pero yo creo que bien. el éxito es la honestidad, que es algo que he aprendido de Sergio Mena, del Descampado, porque sin esa honestidad tú no puedes afrontar un programa. Por ejemplo, cuando hicimos los de Vikingos, que hicimos una saga de Vikingos de 9 programas, que no sé si son 20 horas de podcast, una locura, se nos fue la olla, hay momentos en los cuales nosotros estuvimos comparando mapas y mapas de la época, porque lo que te decían algunos libros y demás no coincidía con la orografía del terreno y estudios que se habían hecho, todo ahí, todo. Porque a tu gente tienes que decirle todo, que eso es algo importante. Quien te escucha es tu gente, y a tu gente tienes que darle siempre lo máximo: cariño, honestidad y buen rollo. Y no problemas, no dar jaleo a la gente. Eso es importante, ¿eh? Yo Sí, comparto con Iván, sobre todo el secreto del éxito, sí existe, ¿eh? sí existe, Porque, exacto. claro, es que a lo mejor nos movemos en una utopía, ¿no? Es decir, ¿qué es el éxito, no? Pues Mm. yo como creador de contenido, pues no te podría decir cuál es el Yo, para éxito, mí, el porque éxito es cuando una persona me escribe y me dice gracias porque le ha eso es, acompañado y le ha tal hecho cual. algo. Y yo he llorado. Yo he llorado mucho leyendo mails y me hace muy feliz eso. Para mí ese es el éxito. Ni la fama, ni el dinero, que ni una ni otra han llegado ni llegarán, pero el que me escriban y me digan gracias porque me has hecho me has hecho olvidar durante una hora y media, una cosa que me estaba pasando en mi vida. Gracias. Y eso ya estoy pagado. Ya con eso estoy pagado. Son los demás los que tienen que Mm, decirte, es la audiencia, son las cifras, las escuchas, lo que te hace que tú des con la clave del éxito. Yo eso lo tengo mm. clarísimo, ¿no? Porque en YouTube hemos probado muchísimas fórmulas y no das con la tecla. O sea, que hay veces que cuesta y dices, hostia, pues si estoy haciendo un contenido de calidad, un contenido bueno, ¿cómo es que no doy con la tecla? Porque a lo mejor no estoy acostumbrado a trabajar en YouTube y es una plataforma diferente. Pero esto me pasa mucho con con las novelas, ¿no? En el momento que te escriben, porque yo soy súper abierto, porque siempre abro redes, vías de contacto, como hace Iván y tal, como Mm. se hace en la biblioteca perdida, me pueden escribir. Y no hace mucho, esta misma semana recibí, bueno, esto se está grabando con un poco de antelación, pero sí que es verdad que para fiestas recibí un correo, bueno, no, por Instagram, un mensaje por Instagram de alguien que me dijo que se había leído
mi última novela, Deuda de Sangre, que le había parecido una maravilla, que había disfrutado muchísimo y que le había acompañado en un momento complicado de su vida y que le había ayudado a superarlo y que me daba las gracias no solo por la brillantez de la obra, sino por haber estado o por haberla hecho para que él la hubiera podido leer en ese momento. Entonces, Mm. joder, es lo que dice Iván, eso te llena, como diría el amigo, de orgullo y satisfacción, ¿no? Sí, Entonces, te deja planchado, pero para bien. Te deja como con sobredosis de amor. Porque Mm. dices, madre mía, vale la pena hacer esto. claro, pues evidentemente yo en su día cuando no era todavía escritor, era un escritor novel, también contactaba con escritores que para mí eran referentes y nadie me respondió jamás, ¿no? Entonces me sentí como un poco frustrado, ¿no? Ese Y es otro yo, tema que también puede dar lugar a más o menos el éxito, entre comillas, claro, el estar ahí. Me da eso mucha es, rabia cuando admiras a una persona o escuchas algo y le escribes y no te contesta. Es nada, como nada. que tiene un púlpito ahí, una cúpula, y está cerrado, aislado, Te mira desde y el es que Olimpo, somos ¿no? personas. Te mira desde Está en el el Olimpo y Olimpo. te dice, tú, mortal, no tienes derecho a Exacto. contactar Consume conmigo, mi ¿no? contenido, pero no estoy para ti. Eso es la clave de todo éxito, ¿no? Porque Mm, yo siempre he procurado ser una persona accesible, tener contacto con todo el mundo, responder. Aunque sea por educación, siempre respondes, ¿no? siempre. Y puedes explayarte más o menos, pero la persona que se ha tomado la molestia de escribirte es Eso es. porque tiene algo que preguntar o algo que saber o algo que... Entonces, humildemente, nosotros tenemos que crecer desde ahí, ¿no? Y desde dónde hemos salido, porque yo no broté como un champiñón y ya me estaba escuchando 20.000 personas por programa. No, 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 no. Eso es algo que se lo debo pues al éxito de la Biblioteca Perdida y a esa trayectoria, ¿no? Y gracias a ellos, pues yo también estoy donde estoy. Entonces, reconocer el origen, como decía ahora Iván, que le hizo Sergio Mena en su momento, que le inculcó esa humildad, pues yo pienso que es la clave. O sea, el podcast y la divulgación no es un mundo para ególatras, yo pienso, ¿eh? Entonces, nos debemos a nuestro público, porque cuando el público diga que tu contenido ya no gusta o que has dicho una barbaridad o has dicho una sandez por abierto o has dicho una tontería o has respondido un comentario mal respondido, porque también y luego hablaremos también, imagino, de los trolls y de todos los comentarios, ¿no? Porque en la Biblioteca Perdida se ha convertido casi en que a veces el abrir los comentarios de iVoox al público a veces te hace que entres en una dinámica de tener que responder o querer responder a todos, ¿no? Y hay veces que hay según qué comentarios a los cuales no es mejor o no se debería entrar al trapo porque si no es ponerse a la altura del que te está faltando, Correcto. porque hay veces que el hecho del anonimato a veces te da las redes sociales tienen es un arma de doble filo, ¿no? Te sirven para mucho, pero permiten que se cuele mucha gente que lo único que quiere es perjudicar, hacer daño y criticar, ¿no? Y a veces desde el desconocimiento pues es mejor. Yo a veces lo he dicho, que a veces le hemos dedicado en la Biblioteca Perdida al final en comentarios, que se leen todos los comentarios, siempre se le dedica demasiado tiempo a comentarios que son o están lanzados con maldad y a veces lo suyo, pienso yo, es entrar o intentar no entrar o dar las gracias por comentar, que yo soy el primero que luego en el canal de YouTube o con los comentarios, pues a veces Vas a entramos al machete. trapo. Sí, vamos un poco a machete y dices, hostia, yo quiero defender mi posición, pero hay que entender que las redes sociales, pues son, en este caso, tanto iVoox como YouTube, hay gente que lo utiliza pues como, ¿cómo diría yo? Como un desfogo, ¿no? Entonces, mira, seamos también un manto de lágrimas en ocasiones y si se les da coba según qué personas, pues también es verdad que se abren vías complicadas y eso puede conducir a malos entendidos, ¿no? Entonces, yo pienso que el éxito es lo que la mayoría del público te dice. Entonces, si de 10.000 comentarios que recibes, uno es negativo, no le demos importancia. Estamos Eso haciendo es. muy bien el trabajo porque 9.999 son positivos. Entonces, no hay que centrar todas las energías y todo el esfuerzo en ese comentario negativo, sino en el resto, los 9.999 que son los buenos. Pienso yo, Quédate pero con lo que eso, te hace bien. No con claro, quien te hace mal. Yo, por claro. suerte, gracias a los dioses, de momento estoy planeando, no hay comentarios apenas negativos, igual uno cada 3 programas, pero directamente, salvo que sea una crítica constructiva, en plan, mira, pues esto, hay una fuente que dice esto otro, Eso, tal y cual, correcto. eso siempre se acepta, no me pasa, porque intento hacer un producto que sea blindado, intento blindarme yo, o sea, mi culo lo intento blindar al máximo y a veces he regrabado programas porque no me quedo contento y, por ejemplo, el de Gladiadores lo grabé y lo volví a regrabar metiéndole más fuentes todavía, porque pensé, no, no, no. O sea, tiene que estar más blindado todavía para que nadie pueda decir nada.
voy a meter más fuentes. Entonces, a veces sí que hay algún que otro troll, en plan, aburrido, no sé qué. Yo lo borro directamente. O aportas algo, aunque a mí no me guste, que digas, mira, me parece tal cual. O aportas algo, o para echar bilis te vas a tu casa. Entonces yo lo hago así, cojo y los tiro, los expulso. Los echo de la discoteca, así como si fuera el segurata, y borro el comentario directamente porque hay que centrarse en lo que realmente aporta, que es la gente que te quiere. Ahí hay que darle ese producto. Mm. Eso me pasa mucho a mí, los trolls, con cada vez que divulgo algo de la historia de España. Sobre Buah. todo, ¿no? En la polémica, Carlos, ¿no? de Carlos. absurda de la polémica, ¿no? Historia moderna de España, ¿no? Toda la parte imperial y demás, pues siempre te sale el típico negro legendario, ¿no? A desmontar lo que tú estás diciendo, o al contrario, te sale el típico, yo los llamo los frikitercios, ¿no? Que parece o sea, que no, la hispanidad es lo mejor que le ha pasado al universo desde que se inventó. Entonces, pues yo, si no estás aportando nada, yo eso te elimino, sobre todo si no estás respetando, ¿no? Al resto Guay. de comentarios, al resto de personas, o si directamente no me estás respetando a mí. Eso es. Que además nosotros hemos cogido temas. El tema romano da para troll, ¿eh? El tema romano es como un troll, en sí mismo. Porque en redes sociales hay mucho personaje que tiene una imagen de perfil de Cicerón, o de Augusto, o de Julio César, y sabes por dónde te va a ir. Y dices, no, a ver, tú has aprendido historia de Roma viendo Gladiator. A mí no me vengas con esa imagen de Roma es la luz, Roma. A ver, vamos a ser serios. Y a veces chocas. En Instagram, sobre todo, en iVoox no, pero en Instagram hay cada personaje por ahí que da miedo, ¿eh? A mí me estoy metiendo últimamente en Instagram para hacer reels y tal, y estoy descubriendo un mundo oscuro en el cual el mundo de la religión, por ejemplo, hay mucho personaje que se mete a nivel religioso con la historia y no, Roma es la Babilonia, la gran ramera del apocalipsis. Y digo, ¿esto qué es? Estoy alucinando en colores. Es lo que decíamos de las redes sociales, eso, no Sí, armas de sí. doble Uf. filo. Hay que ir con cuidadito cuando se divulga y se usa en las redes, ¿no? Pero yo es Sí. verdad que en la biblioteca perdida a veces me he encontrado comentarios de gente que criticaba y la propia audiencia, los alabarderos, como los llamamos nosotros, de Morrión y Espada y Alabarda, ¿sabes? Estos son la gente que les mete caña luego, ¿no? Y le Exacto. dice, oye, pues para decir esto quédate en tu casa, o si no te gusta el programa, ¿para qué lo escuchas? ¿No? Es verdad. Los debates me gustan mucho en los comentarios. Claro, es que a veces decimos, a ver, si te tomas la molestia de decir, es que no he escuchado tu programa porque me parece que es tal, que es cual, dice, a ver, si no lo has escuchado porque es tal, ¿por qué haces el comentario? No lo Claro, igual no escuches. es para ti el Claro, programa. no lo escuches. Si no te gusta, sabes cómo divulgamos, porque llevamos más de 10 años divulgando. Pues ya Si está. todavía nos sigues escuchando es porque algo te gustará, ¿no? Porque si Claro. no, no entrarías. Yo una vez, al principio sí que recibí un comentario negativo y le contesté, luego lo borré, pero le contesté, sí, pero tú has tragado el programa. Sí. Pero luego lo borré. Qué bueno. Y bueno, ya que hemos hablado un poquito, ¿no? Acerca de todo lo que ocurre una vez que lanzamos el programa, ¿no? Y la gente empieza a escucharlo, yo quería, ¿no? Ir para atrás y hablar un poquito acerca de cómo es el proceso, ¿no? De crear un programa. Desde que pensamos la temática hasta que terminamos de editarlo y subirlo a la plataforma pertinente. Pues ahí vais a escuchar una historia de dolor y de sufrimiento. Yo en Roma Eterna tengo la temática, o sea, lo que es la trama principal, la tengo estructurada. Yo sé de lo que voy a hablar, lo que no sé es cuánto me va a ocupar cada programa, e intento que cada programa tenga un evento o dos álgidos o un tema interesante del que hablar para que sea una narrativa más o menos de inicio, nudo y conclusión, para que tenga un tema así. Y cuando me voy encontrando diferentes cosillas, voy introduciendo los temas de cultura, por ejemplo, cuando me los encuentro en la trama. Si en la trama se habla de algo, introduzco. Si en la trama aparecen, por ejemplo, los tribunos consulares, pues vamos a hablar del ejército, cosas así. Y a la hora de hacerlo, yo tengo las fuentes, tengo los autores clásicos. Últimamente estaba tirando, porque se acabó Dionisio de Halicarnaso, que me gusta mucho Dionisio, es muy teatrero, pero se nos acabó. Estaba tirando mucho de Tito Livio, pero comparando diferentes traducciones y luego con otros autores, porque no hay que centrarse solo en uno, y luego también con investigación actual. Entonces voy tirando, a veces tengo aquí 3 libros, 4 PDFs abiertos, siguiendo la cronología, me apunto dónde acaba cada uno, dónde empieza cada uno, porque como más o menos hablan de lo mismo
y no siempre igual, pues me lo tengo apuntado y hago el guión. Un guión de Roma Eterna suelen tener unas 13 páginas, 13, 14 páginas. El tema bromas, chistes y tal no está puesto. Yo en el guión pongo todo lo narrativo y la forma de explicarlo y demás, eso ya va cuando grabo, porque a veces escribes algo y no te suena bien como lo escribes. Y dices, uy, esto dicho no queda bien. Escrito sí, cuando lo lees sí, pero no queda bien en el formato de divulgar en audio. Entonces lo cambio según me dé. Son 13, 14 páginas y luego la sección del final es sin guión. Ahí igual estoy 15 minutos hablando de... Sí que igual me apunto a algo, en plan, habla de esto y ya está. Pero no tiene nada. Lo grabo, la grabación suelen ser unas 2-3 horas y después la edición, sí que la edición es... es algo duro. La edición es algo duro y ahora voy más rápido. Suelen ser unas 10 horas la edición de un programa de Roma Eterna. Sí, 10-12 horas, porque músicas, que si escucharlo, músicas, efecto de sonido, tal. Intento darle una edición cuidada para que tenga diferentes... La música te transmita. La música y la voz te transmita. Antes tardaba más porque antes tenía que regrabar más cosas, me equivocaba más al grabar. Ahora ya cada vez menos. Pero sí que es caña. Por ejemplo, el otro día estuve para el de Navidad del Saludo Romano, me tiré todo el día editándolo. Que acabas el día y dices, uff, madre mía. Pero luego si a la gente le gusta, a la gente le acompaña y a la gente le hace feliz, es lo importante. Entonces, cada programa podríamos perfectamente hablar de que son unas 20-24 horas cada programa de Roma Eterna, porque la documentación también es un tema importante. Unas 10 horas ya se van en documentación. El guión luego se hace solo, porque es ir leyendo y apuntando. Pero la documentación y la edición es lo más importante. Yo ahí tengo la ventaja y el privilegio de trabajar en equipo. Y también ahí veo a Iván y piensas, ustedes, claro, es que tú hacer, dirigir, Es producir, dolor, es dolor. editar, todo, es que todo se lo come él, ¿no? Entonces, Mm. eso es muchas horas y mucho, Y mucho me gustaría trabajo. poder delegar, porque dices, delega. Me gustaría, por ejemplo, la edición, pero a mí me gustaría tener un editor y pagarle lo que merece un editor, lo que debe ser pagado, no a 5 euros. Cosas así, ¿sabes? Pero como no puedo, no puedo. Tiene que ser uno mismo que se lo haga. Sí, no, yo ahí me encargo de la parte en la biblioteca perdida, al ser colaborador, pues me encargo del tema del guionaje, ¿no? Que yo para mí es una parte muy compleja y que Mm. requiere muchísimo tiempo, es lo que decimos, ¿no? Cuando consultamos fuentes clásicas, pues a lo mejor hacemos guiones y no solo consultamos un autor moderno, sino que hay que ir a la fuente clásica y lo que dice Iván, hay que contrastarla, hay que buscar varias versiones de la misma fuente clásica, A ver porque a si esa veces... fuente se ha rebatido lo que dice porque hay una Claro, investigación posterior, ¿qué tal? ¡Guau! Es un follón. claro, es un trabajo, ¿no? Hacer un Mm. guión es un trabajo, ¿no? Y a veces a mí me decían siempre en la biblioteca, dice, oh, pues tú haces los guiones. Toda la saga de Alejandro de más de 12 horas de programa, pues el guión lo hice yo. Y luego llegas allí y cuando somos cuatro voces, pues todos tienen el guión, pero conociendo a Vikendi, que Vikendi es un disperso, ¿no? Que dice, no, si yo trabajo sin guión y tal. Claro, y luego lo entiendes, ¿no? Entras en la dinámica de a veces decíamos, cuando grabamos el programa, me acuerdo que decía, joder, decía Miquel, tío, Vikendi, ¿quieres seguir el guión? Que el trabajo que se ha pegado aquí Sergio, dice, es igual, yo voy sin guión. Y luego acabas pues tirando un poco de improvisación, ¿no? Porque eso también pienso que es la clave, ¿no? Dentro Es la clave, que sea natural, que no leas. correcto. Dentro Mm. del guión sí que hay partes, pues evidentemente que hay que consultar, pues son datos y son cosas que son muy específicas y muy concretas, pero luego, Sí. siempre decimos, ¿no? Con lo que ya sabemos nosotros, que muchas veces es con lo que hemos leído y con lo que hemos retenido en nuestro cerebro, ya tenemos la capacidad suficiente como para poder improvisar y poder charlar. Yo a veces cojo a Ángel Portillo y lo asalto, ¿no? Lo asalto a mano armada, lo llamo y le digo, venga, vamos a grabar un programa para calamares. Pero el guión, digo, nada, ¿qué guión? Digo, vamos a hablar, ¿de qué te apetece hablar? Hoy vamos a hablar tenemos uno previsto que hablaremos sobre la leyenda negra de los emperadores romanos, ¿vale? Pero no hablaremos de la leyenda negra, sino que rebatiremos la leyenda negra. Iremos Ahí, ahí, ahí. entraremos en... Y le dije a Ángel, pero... Digo, esto, venga, nos ponemos, vamos a hablar de esto. Por ejemplo, otro día que quedamos para grabar con Iván y habíamos quedado con Iván y le surgió un problema, un contratiempo y no pudo venir. Entonces nosotros le estábamos esperando y hemos grabado un guión para la biblioteca perdida y digo, pues venga, mientras Iván le damos 20 minutillos de margen, pues venga, vamos a hacer una reseña de un libro. Pues cogimos un libro que teníamos aquí en la biblioteca y dijimos, venga, vamos a hablar. ¿Te lo has leído? Dice, sí, hace muchos años. Dice, yo también, pues venga, vamos a hacer un programa. Pues programa improvisado. Y yo pienso que la esencia a veces gusta
gusta también lo que no está tan guionizado, sino estas sorpresas que te da la vida y que tú mismo como divulgador pues también te pones un reto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que editar es una parte muy compleja, que yo siempre he tenido el privilegio de que ha habido otras personas, en este caso, que normalmente es Vikendi y Mikel los que se encargan de la edición del programa. Evidentemente yo les doy el material muchas veces hecho y me dicen, no, tú pásamelo que ya lo edito yo, pongo los temas de sonido, porque yo para editar soy un patata. Y suerte que tengo a Ángel también, que cuando editamos los vídeos de YouTube, pues también él se encarga de la edición y yo simplemente lo que me encargo es de subirlo al canal, de hacer las carátulas, de poner todo el contenido, el texto, de hacer las etiquetas, de todo el tema de que sea subir el programa, ¿no? Pero sí que es verdad que el trabajo arduo, realmente, el duro, es el de edición. No nos engañemos, porque yo en una tarde me puedo sentar y te puedo hacer 3 guiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor del mismo tema voy rascando y te hago un guión, te lo divido en 3 partes, entonces consultas las fuentes, ya que estás con el despliegue técnico, pues ya lo haces, Claro. ¿no? Entonces, ahí Iván es que tiene el triple de trabajo, porque tiene que hacer el guión, tiene que limpiar el programa y añadir todo, y luego editarlo y luego subirlo. Es que tiene... Claro, yo me pongo en su piel y pienso, joder, es que este señor tendría que cobrar por hacer todo esto, porque es una dedicación de tiempo brutal. Completa. Completa. Es Sí. una dedicación completa. De hecho, evidentemente al tema de la monetización le vamos a dedicar un espacio en este podcast, pero más tarde, porque ahora quería preguntarles algo más intríngulis, porque quería preguntarle, por ejemplo, a Sergio si sabe si en la Biblioteca Perdida se fijan en lo que ha hecho la competencia, ¿no? En los programas de divulgación histórica de la competencia para elegir temáticas de sus programas. En plan, yo qué sé, vemos que tal programa ha triunfado, ¿no? Con una temática y ha tenido muchas más escuchas de lo previsto. Pues dice, pues a lo mejor podríamos abordar esta temática en nuestro programa para intentar simular el éxito, ¿no? Por ejemplo. Pues no, al contrario, nosotros vamos un poco por libre, ¿no? Es decir, ¿de qué te apetece hablar? Pues hacemos esto. O nos juntamos y vamos a hacer un especial ¿sobre qué? Sobre Alejandro Magno. Bueno, pues sí, ahí de Alejandro Magno ha hablado la gente muchísimo. Si es que ahí te vas a un montón de podcasts y escucharás horas y horas. Y hay podcasts que a lo mejor a un tema le dedican 20 horas, yo qué sé. Pero nosotros tenemos la manera de proceder de que hablamos de lo que nos apetece, a veces de lo que nos demanda la propia audiencia, ¿no? Porque a veces dice en comentarios, oye, pues podéis hablar de tal, o mi sugerencia es que en Por los Dioses habléis de tal tema. Pues yo tomo nota, hago una lista y procuras también satisfacer las demandas de la audiencia, ¿no? Pero fijarnos en los contenidos de otros podcasts, no, ni mucho menos, porque tampoco vamos a competir por eso, no vamos a mirar, hostia, es que estos han tratado el tema de, yo qué sé, de la caída de Constantinopla y les ha reportado, yo qué sé, 25.000 escuchas. Hostia, si lo tratamos nosotros y lo trabajamos, a ver si superamos esas 25.000. No, porque cada podcast es un mundo. Cada colaborador yo pienso que tiene que hacer su trabajo porque le guste. A veces forzarte porque son peticiones de los oyentes, que también es eso, satisfacer a tu audiencia, también es bueno, pero jamás de los jamases he escuchado en ninguna reunión que hayamos hecho o en algún briefing que se haya hecho decir, oye, mira, pues en tal programa hablaron de tal. Sí que hemos hecho referencia y mención, a veces cuando has tratado algún tema, a lo mejor estamos hablando de, yo qué sé, los compañeros Vikendi y Pello ahora están hablando mucho de la guerra de secesión, ¿vale? Americana. Y sí que es verdad que hacen podcasts larguísimos, o sea, hacen programas muy largos. Y hay gente que dice, hostia, sí, porque es que este tema lo tocaron en tal sitio y tuvo tantas escuchas, pero ellos no van a cambiar su manera de proceder ni su manera de hacer, ni van a dejar de tocar un tema porque llegamos, hostia, es que la semana pasada, yo qué sé, el programa X tocó este tema y está muy reciente. Bueno, ya, pero es que yo quiero hablar de este tema. Lo que sí que podemos hacer, en según qué casos, es como es un contenido tan variado y hay tantos colaboradores, pues hacer nevera. Es decir, nosotros grabamos y a lo mejor lo que se emite, yo qué sé, el 15 de enero está grabado del 15 de enero del año pasado. Es que es posible. Porque somos tantos y hay que meter que también es verdad que ajustas los contenidos un poco en base, que esto se encarga más Mikel, que es un poco el gestor, el administrador, el gran inquisidor, como lo llamamos, ¿no? Es el que decide cuándo se emite, porque él puede decir, hostia, pues mira, ahora encajaría más hablar de este tema. Pues mira, como lo tenemos grabado, no hay problema. Por ejemplo, yo quedo con él y a lo mejor tenemos nevera, yo qué sé, pues tenemos 5 o 6 programas en nevera. Pues él sí que ajustará cuándo puede sonar, pero no cuándo puede sonar por un aspecto global, sino
¿Cómo puede encajar? Porque es más importante que este sea un tema principal que dé título al programa, o otro día que vaya de complemento, porque el que suena es más importante, dependiendo de la longitud y del otro tema. Entonces, él es el que hace los encajes de bolillos, ¿no? Va encajando un programa con otro, un contenido con otro, porque sí que es verdad que no es lo mismo hacer un programa de un contenido único que hacer un programa que tenga 3 contenidos diferentes, que sí que la modalidad o el formato de la biblioteca perdida sí que usa un contenido principal, uno secundario y una repetición. ¿Vale? Este es más o menos el esqueleto del programa, que ya los que nos siguen ya saben más o menos cuál es el montaje, ¿no? Entonces, sí que es importante que el programa o el contenido que será el principal que le dé título al programa tiene que ser un contenido impactante. Y es verdad, que eso me lo han dicho muchísimas veces, que tú cuando metes un contenido principal que es de Roma, lo peta. Lo Es que peta. Es cuando tiene más escuchas. Y si es metes, a Roma lo mejor, la Caput guerra Mundi. civil, la guerra de secesión americana, que es un contenido brutal, que el programa son súper trabajados, están súper elaborados, sí que va a un público más concreto. Entonces, sí que se nota el descenso de las escuchas. Pero claro, es que tampoco hay una fórmula exacta. Pero sí que es verdad que Roma lo peta, porque Roma es eterna. Caput Mundi, esa eterna. Y el nombre se me ocurrió así se me ocurrió, o sea, no sé si sois futboleros vosotros, No, ¿Sí somos? nada. ¿no? O sea, bueno, en el equipo de fútbol de la Roma había un futbolista, Francesco Totti, que era el capitán, el emblema. Entonces le hicieron, cuando se retiró, le hicieron una camiseta especial que en lugar de su nombre ponía a Eterno. Entonces, digo, venga, ya está, Roma a Eterna. Pero es que es perfecto, es un título que Sí, engancha. Has tenido ahí está. ahí Yo lo que un... hago, yo en eso de fijarme en los demás y tal, yo lo que he tenido que hacer es al revés. He tenido que editar programas por la actualidad. Por ejemplo, hice un programa sobre ejecuciones romanas y hablo de la crucifixión y hablaba de que solo se habían encontrado 2 restos de huesos tal y cual con clavos, pero hace poco, hace unos meses, se encontró un tercero, creo que en Inglaterra por ahí. Entonces luego lo edité, puse, hola, soy Iván, meses después, no son 2, son 3, porque tienes que estar ahí siempre al límite. Qué bueno. Y en tu caso, Iván, concretamente, esas temáticas que tratas en tus programas de Roma Eterna son cerradas porque cuentas la historia romana de forma secuencial, ¿no? Y Sí, cronológica. exacto. Pero yo te quería también preguntar por el intríngulis, ¿no? Ujú. Del programa. Si te fijas en los programas de la competencia para implementar algún tipo, no sé, de cambio, digamos, en el estilo narrativo del programa o en la creación, o simplemente que escuchas un programa y están recomendando, ¿no? A un divulgador o a ¿no? un historiador que ha publicado un libro y te dice, ah, pues mira, esto es muy interesante, pues, me lo podría leer para preparar tal programa. Sí, yo lo que hago cuando hay un libro es interesante que sea y tal, lo que intento es invitarle al programa, para hacer un programa sobre ese libro. Por ejemplo, a Pedro Huertas lo tuve hablando del libro que sacó. Y bueno, a veces lo que me pasa es que tengo un poco síndrome de impostor todavía. Y digo, "Uf, ¿cómo voy a escribir a esta persona que ha escrito un libro y tal? Yo soy un loco con un micrófono en casa. Pero aparte de eso, como mi temática es, la gente ya lo sabe, o sea, la gente ya sabe para dónde voy a ir, porque es directo, la historia de Roma secuencial, vamos para allá, ya llegaremos. Lo que sí que intento es nutrirme de eso, hacer charlas a la romana con autores o gente que haya publicado algo y demás, para intentar nutrir el podcast también de algo de sangre fresca y otras voces, que también está bien aportar otras cosillas. Por ejemplo, cuando salió Subluque Maligna de Gonzalo Fontana del Boj, también tuve el honor de que me hablara de penes de madera y de maldiciones romanas en el podcast. Y yo intento eso, porque lo de escuchar podcast, escucho podcast, pero intento seguir mi propio camino, porque cuando empecé en Roma Eterna, yo, como bebía mucho de Sergio el Descampado, yo a él le pedía consejo. Le decía, oye, ¿cómo harías esto? ¿Cómo harías lo otro? ¿Cómo recrear esto? ¿Cómo encarar este tema y tal? Y me dijo, sigue tu camino. Que en el momento, igual me Padawan. mosqueó, Joven porque Padawan. dices, claro, me dijo, sigue tu camino, como un oráculo, como un maestro, y en el momento dices, joder, pero dame algo. Pero luego, tiempo después, se lo agradezco porque efectivamente encuentras tu camino y encuentras lo que te hace a ti feliz hacerlo. Y escuchas un programa de hace 2 años, el primer programa de Roma Eterna, y escuchas uno de los últimos y dices, porque es el mismo podcast y porque es la misma persona, pero no parecen la misma persona en absoluto.
ni la forma de hacer las cosas, ni nada. Yo me tengo que quitar Hay el un viaje. sombrero ante Iván en el sentido de que realmente no es lo mismo hacer o intentar hacer un podcast de la historia lineal, evidentemente, es lo que decimos, que tenemos, que no la ventaja que tenemos nosotros, que tenemos muchos contenidos, que podemos hablar de cualquier momento, que puedes invitar a cualquier Claro, ahí persona está. y que no hay un orden, ¿no?, cronológico, pero es que él está súper mega limitado y eso requiere un poder de concentración y una precisión que realmente no tiene la libertad que tenemos nosotros. Entonces, No. es admirable que él siga al pie del cañón. Entonces, yo entiendo que por salud mental y por desintoxicarse, de vez en cuando tenga que meter esas charlas a la romana. Sí, y a la que, gente también. que a la Porque ahora gente vengo de también le 3 guerras distraen, ¿no? samnitas y la gente dice, vamos a descansar un poco también de guerras samnitas. Entonces oxigeno Eso es. a la audiencia, oxigeno el relato y eso hace que después se valore más los otros programas. Porque al principio la gente me decía, ¿por qué no hablas de Julio César? No sé qué. Ahora lo entenderás. Quiero que la historia antigua de los romanos sea la tuya. Y cuando yo te hable, creo que la cámara se ha ido, pero como estamos en audio, me seguís escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Cuando yo te hable de que tal general, tal cónsul, hace un discurso evocando el pasado que algo pasó, o evocando, por ejemplo, al cuervo o lo que sea, tú te acuerdes de ese programa, te acuerdes de eso, que sea tu pasado también. Y poco a poco van encajando las piezas. Pero sí que es cierto que conviene oxigenar el relato porque si no te mueres, tanta guerra. Y yo también me canso de narrar guerras, 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 guerras. Y ahora, por ejemplo, en el 292 a.C. es cuando se corta Tito Livio hasta 80 años después y es un reto. Pero ahí está el auténtico juguito de la divulgación, tener un reto. Decir, ¿cómo reconstruyo esto ahora? Porque yo intento ir año a año. Y hostia, ahora tenemos ahí un melón que abrir interesante. Y quizá Roma Eterna quede dentro de la humildad, quede como una obra más o menos de referencia y ojalá que perdure y que sea un Tito Livio 2, sin tanto invento. Te lo iba a decir A ser ahora. posible. Sí, yo creo que te lo dije cuando hablamos por Instagram, creo, que esa es una cosa que tenemos en común, Roma Eterna e Historia, que es precisamente que tratamos la historia de forma secuencial y cronológica. Yo Sí. cuando empecé a hacer historia en mi web, historia, en 2014, pues también no lo dudé y me dije, bueno, pues voy a contar la historia de Ahí forma está. cronológica y aquí estamos, 9 años después y no he terminado la historia antigua. Así que, pues eso, yo creo que cuando me jubile más o menos, allá por cuando tenga 60 años, a lo mejor llego al siglo XX y tal, porque de resto... Es que hay de, muchos agujeros que llenar. mm, Y cuando abres un libro, por ejemplo, de historia de Roma, a mí me da mucha rabia que abres un libro de divulgación de historia de Roma y el tema de la monarquía y la república temprana son 2 capítulos. Y hasta luego. Y dices, joder, pero que hay un tema ahí que sí, que Ya es ves, leyenda, tal y cual, que sí pero hay. hay cosas que a la gente le puede interesar y hay cosas que después son interesantes y son curiosas. sí, Y se yo creo pierden. que el hecho diferencial es uno de los muchos factores del éxito. O sea, hacer contenido riguroso, de calidad, ameno, que no hayan generado, ¿no?, otros creadores de contenido. Yo creo que esa es una de las cosas que, por ejemplo, hizo que mi web, ¿no?, despegara mucho en visitas, y es porque publicaba artículos que nadie más estaba publicando, ¿no? Entonces, a lo mejor, Eso yo qué es. sé, buscabas en Google y resulta que solo yo, ¿no?, había publicado sobre ese tío o lo que sea, y entonces, pues, a partir de ahí gané mucho posicionamiento, ¿no? Sobre todo, Llenar un por vacío. ejemplo, con la historia de Próximo Oriente, ¿no? Con la historia de Mesopotamia o cosas así, que había bueno, y hay poca divulgación histórica en general sobre la historia de Mesopotamia. Y es como en plan, oye, pues soy el único tío que habla sobre la historia de Siria en el tercer milenio o lo que sea. Entonces yo, bueno, pues Eso te hace a estar partir de ahí. ahí. Eso Eso es. gusta, ¿eh? Ahora, precisamente estas últimas temporadas estamos sacando también un poco la biblioteca perdida, recuperar un poco la historia del Próximo Oriente, ¿no? Es decir, y está gustando mucho porque la gente dice, hostia, pues si apenas encuentras contenido de divulgación que te hable sobre Sargón, Akkad, sobre la tercera dinastía de Ur, sobre el advenimiento de los partos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde vienen los partos? ¿Cuál es el origen de Malditos los partos. partos? Entonces, dices, hostia, a la gente le gusta, ¿no? Salirse. La historia de Roma y la historia, esa visión occidentalista que tenemos de
del mundo, pues parece que hemos crecido, se nos ha formado en esto y realmente hay una cantidad de historia en el Próximo Oriente. Yo siempre les decía, cuando hablábamos de esto, en lo de Toque Perdida, dijo, vamos a hablar de esto, hablamos de Sargón, hablamos un poco también de la Hammurabi, de Babilonia y de tal. Y dije, pues si cuando aquí o todavía íbamos en taparrabos, en el Próximo Oriente había grandes ciudades, grandes urbes, florecientes, grandes construcciones, sabiduría. O sea, vamos, estaban construyendo un código legislativo en piedra, había un montón de innovación, ¿no? Y la gente se sorprende cuando les haces llegar toda esta información, ¿no? Y a veces ahora me estoy un poco sasanizando, ¿no? Me estoy yendo un poco a la parte más persa, sasánida y tal. Y digo, pero es que realmente Occidente y Oriente es que van de la mano, ¿no? Y a veces tendemos a creernos, a veces en la actualidad, que parece mentira, que sobre todo los divulgadores, los historiadores, que digamos, es que Roma es la luz, antes lo decía Iván, ¿no? Roma es la luz, pero es que si Roma es la luz, lo que había en Oriente era una discoteca, porque aquello era... A veces profundizas en esas civilizaciones, esas culturas y dices, igual Alejandro era el malo de la película, ¿sabes? ¿Por qué quería ir Alejandro a Oriente? ¿Por qué quería ir Alejandro a Oriente? Porque claro, igual hubiera sido todo muy diferente si hubieran ido hacia nosotros, en lugar de nosotros hacia ellos. Hubiera sido igual todo más apasionante, porque son culturas fascinantes, realmente. Sí, de hecho, uno de nuestros últimos podcasts fue precisamente sobre las guerras médicas, que, bueno, concretamente sobre la batalla de Maratón, que lo grabamos con Javi Jara Herrero, y precisamente hablaba de esto, de que qué hubiera pasado, ¿no? Si los persas hubieran conquistado Grecia en las guerras médicas. La historia habría sido diferente. No sé si mejor o peor, pero desde luego diferente. Y entonces, bueno, y también mencionamos, ¿no? El tema de, por ejemplo, de 300, ¿no? La película 300, cómo muestra, ¿no? Esa visión exclusivamente mala y negativa de los Es que persas. 300 es como Europa versus el mal, ¿sabes? Dices, no, sí. no. Sí, cuando sabemos, ¿no? Gracias a un montón de historiadores, ¿no? Las maravillas que hacía Persia, ¿no? Y bueno, y yo lo que no perdonaré nunca a Alejandro es haber destruido Persépolis. Buah, es que claro. Una joya, Persepolis es una joya. Sí, pero bueno, pero Alejandro era un admirador de la cultura persa y ahí hay gato encerrado. Yo siempre ahí... ¿También se cargó Tebas, ¿no? Antes se cargó Tebas. Sí, habla de Tebas, pero también es verdad que, bueno, hay varias alusiones, ¿no? Sobre si lo hizo un poco por la afrenta de que los persas incendiaran Atenas varias veces durante las guerras médicas. Bueno, una noche de borrachera que se le fue la mano. Ya es que Alejandro era un hombre bastante Una de inestable. muchas. Sí, bueno, no, al contrario, o sea, los macedonios, ¿no? Y los griegos estaban en contra de Alejandro o se enfadaron bastante con él, ¿no? Por su orientalización, o sea, porque empezó a vestirse como los persas, adoptar costumbres persas, ¿no? Sobre todo el tema de la prosquinesis, creo que se dice así, ¿no? Prosquinesis. Sí, y los griegos dijeron, no, por ahí no pasó. No. Y bueno, para terminar este podcast, quería pasar por una última sección, que fuera la sección del money, la sección del dinero. El melón, el melonar. Sí, y esto no es la resistencia de David Broncano, pero les voy a preguntar, ¿ustedes ganan dinero con sus podcasts? Ya sea... Iván como creador y director de Roma Eterna o Sergio como colaborador de la Biblioteca Perdida. Entiendo que en la Biblioteca Perdida si ganan dinero pues estará mucho más repartido. No. Bueno, sí que hay un Roma Eterna tiene activado el tema de las suscripciones para fans, pero la cantidad de dinero que se origina, ya hemos comentado antes de la entrevista, entre el tema originals y las suscripciones y tal, no llega como para ser sostenible y afrontar no ya los gastos mensuales de alguien, sino ya la cuota de autónomos. Entonces, actualmente lo que hago no se factura, no lo cobro, porque es como un PayPal. Está ahí el dinero que se va generando y se cobra una vez al año y lo facturo y lo regularizo en Hacienda, pero no llega ni a medio SMI lo que se puede generar al año actualmente en Roma Eterna.
Y por eso, cada programa, pues el apoyo es muy importante, ya que hoy en día en el podcasting vamos a hablar del negocio. Vamos a hablar del negocio del podcasting, del sector. Hoy en día, como podcaster, tu manera de ganarte la vida depende de, o bien que tengas una enorme cantidad de suscriptores en iVoox, que €1,50 cada uno, que se suscriban, por ejemplo, 10.000, 5.000, y que eso te dé ya, descontando impuestos, descontando cuotas y todo, que te dé más o menos algo como para vivir. O bien que tengas detrás marcas, publicidad, que haciendo publicidad te pueda reportar pingües beneficios. O bien estar dentro de alguna plataforma o alguna productora, que tú cobres por ello, que seas profesional a nivel económico, porque creo que aquí estamos 3 profesionales del nivel del podcasting, y ahí es un tema ya más complicado, porque nosotros somos independientes, yo al menos soy independiente, no tengo una productora detrás, aunque sea exclusivo de iVoox. iVoox no me hace de productora, no me da nada aparte de eso. Sí que estoy en contacto con ellos para mejorar cosillas y tal. Y luego están las grandes plataformas, Podium, Podimo, ahora ha entrado Sonora, Audible, y eso ya es un terreno un poco complicado, porque Podium es Prisa, es Grupo Prisa. Ahí no te das de alta, sino que tienen que ficharte. La gente te ficha y te paga por programa. No sé las cifras, pero te pagan por programa. Luego tenemos Podimo, que Podimo sí que puede, pues, o pagarte una temporada, o ficharte por 2 temporadas, o 2 años, lo que sea. Pero ahí estás entrando en un terreno pantanoso a mi juicio, porque es una plataforma de pago. Podimo, Audible y Sonora son plataformas, creo, de pago las 3, porque Audible es de Amazon. No sé si se puede escuchar gratis. Sonora es de A3 Media, no sé si se podrá escuchar gratis o algo. Pero Podimo, por ejemplo, tienes que pagar. Y si tú estás en un podcast, por ejemplo, Roma Eterna, y me viene Podimo y me dice, oye, queremos Roma Eterna en Podimo. Mucha gente que escucha Roma Eterna, de esas 20 y pico mil personas que me escuchan cada programa, no van a ir a pagar a Podimo. Y se sentirán traicionadas. Ahí estamos en un problema, que no es para mí un problema, porque yo desde el principio he dejado claro que Roma Eterna es un proyecto gratuito para la gente, es conocimiento gratuito. Yo no voy a hacer Roma Eterna de pago, salvo que me solucione la vida, porque al fin y al cabo tengo que comer, soy un ser humano y tengo que pagar facturas y tengo que comer. Pero por migajas no voy a hacer que Roma Eterna sea de pago. Entonces yo lo que hago es hacer programas anticipado. En lugar de bloquearlos para fans, que solo pueden escuchar fans, para fomentar que se suscriba, yo lo que hago es, pues si eres fan y te has suscrito, lo tienes 2 días antes. Es el Early Access, porque es la única manera. Salvo que haya una productora detrás o una gran compañía que te pague por hacer un producto, hoy en día como podcaster independiente o haces muchos podcasts de consumo rápido y producción rápida que puedan vivir y digas, venga, va, tengo durante la semana 3, 4 podcasts diferentes que voy sacando programas de grabar por la mañana, editar por la tarde y sacarlo. O haces eso, o yo en mi caso, soy plenamente consciente de que es muy complicado a día de hoy. Estamos a enero de 2023, a día de hoy, poder vivir del podcasting, salvo que te llegue una oferta de una editorial, o te llegue alguna oferta de hacer algo, o te llegue... Es muy complicado. Y hay que ser sinceros, y yo soy honesto completamente. Es jodido vivir del podcasting hoy en día. Hay gente que lo ha conseguido, porque tiene una base de público muy grande, que tiene un apoyo grande, que tiene varios tal, publicidad, sponsors y demás, pero como podcaster independiente está el asunto peludo. Está peludo. No sé, Sergio, cómo lo ve, pero yo lo Sí. veo chungo. Es lo mismo, es la misma visión. Realmente nosotros desde la Biblioteca Perdida pues no creemos tampoco en el contenido exclusivo para fans, el acceso libre y gratuito para todo el mundo puede ver el programa a la misma vez y a la misma hora y no hay contenidos que sean limitados y de pago. No creemos en eso porque si no ya estaríamos haciendo diferenciación y Es que discriminación traicionas a la entre... audiencia, claro. Claro, discriminas a la audiencia porque evidentemente si tú pagas tienes acceso, no. Que sí que es verdad que cuando se hace algún sorteo de algún ejemplar de libros o lo que sea, sí que a veces hacen sorteos para fans, ¿vale? Es decir, Es un hay... valor añadido, un extra. Correcto, es decir, compensar a esos fans, que sí que es verdad que está abierta la versión para fans, el contenido pero únicamente es el que quiera aportar una ayuda económica, pues que la dé. Evidentemente se facilita eso, pues también para el buen funcionamiento del podcast, que no nos saca de pobres, nos saca uno, imagínate, sacar a todos los que estamos dentro del equipo de la Biblioteca Perdida, ¿no? Lo que tendría que ingresar, ¿no? Sí que es verdad que iVoox Originals, al estar en el sello Originals, pues te da ciertos ingresos en publicidad, pero que tampoco te salvan la vida ni te dan... para vivir No ni es como un para... partner de YouTube o un partner de Twitch. Claro,
correcto, correcto. Es lo mismo. Pero sí que es verdad que creemos en el formato de que la biblioteca perdida siempre ha sido un contenido accesible a todo el mundo, en las mismas condiciones y que todo el mundo pueda opinar, que todo el mundo pueda dejar huella. Entonces, eso es quizá la esencia de la biblioteca perdida, la vamos a mantener y eso tanto Miquel como Vikendi, que son los miembros fundadores y los que controlan todo el cotarro, son los que tienen muy clara esa idea y todos los miembros del equipo lo pensamos y lo compartimos. Sí que es verdad que lo único es exclusivo. Hay veces que se sortean varios libros, pues que hacen varios sorteos de libros, pues hay algunos que son para todos los públicos, es decir, para toda la audiencia, para todos los suscriptores que hay, y luego hay algunos que sí que son sorteo exclusivo para fans. Entonces, sí que se sortea un libro concreto, pues para todos esos que hacen aportaciones y que está certificado que en algún momento han hecho algún donativo o que se dona. Pero claro, tú imagínate a un, como decía Lola Flores, ¿no? Si cada uno me da un euro, Claro. cada español me da un euro, yo pago la multa de Hacienda, ¿no? Esa es España somos la todos, ¿no? mentalidad que hay. Venga, cada uno que me pague un euro y tal. Por eso Claro, yo creo que como la gente tampoco está acostumbrada a pagar por podcast, eso es. aún no tiene eso. Por ejemplo, sí que estás en Twitch y con Amazon le das el Prime a tu creador de contenido preferido. O en Patreon igual tienes ya diferentes Patreons a los cuales apoyas. Creo que los podcasters nos vamos a tener que convertir en creadores de contenido. Vamos a tener Pues que que es lo mismo de mismo. ser Iván, podcasters. Iván, el podcaster, el que trabaja para iVoox, por ejemplo, tú o yo o Oscar, realmente somos creadores de contenido. Sí, pero me refiero Entonces, a un creador de contenido mainstream. Vamos a ya, tener que ser como un streamer o como un youtuber. Vamos a tener que. Nos tienen que considerar. equiparar a eso. Sí. O sea, vamos a tener que sentirnos parte de ese gremio de creadores de contenido. Y quizá tendremos que abrirnos un Patreon o tener que abrirnos un Twitch para abordar nuevas vías de divulgación, porque en el mundo del podcast, salvo que también, otra que se me ha olvidado, antes hablábamos de la radio y quizá del mundo del podcast, la radio puede ser una gran alternativa para los podcasters, que podamos tener un hueco ahí, en la radio. Cosa Sí, de que hecho hay algunos debería fijarse. podcasters, ¿no? Sergio, por ejemplo, Hay Sergio algunos Mena, podcasters, ¿no? Que también sí, colaboran con emisoras de radio, pero claro, eso es. que te Sergio vengan a Mena, por ejemplo, buscar. colabora en algunos programas de la cadena SER. Y yo creo que puede ser una buena opción porque al fin y al cabo, ¿qué es la radio? La radio es la voz. Y nosotros, ¿con qué trabajamos? Con nuestra voz. Si somos capaces de tener una audiencia con a nuestro nivel de este calibre, ¿qué no podríamos llegar a hacer en la radio? O ya, si alguien es fotogénico, en la televisión. Pero, claro, ahí está. Pero no hay esas oportunidades. No se están dando tantas oportunidades. El velo que separa a la radio y el podcast tiene que desvanecerse, porque la radio cada vez más se escucha menos. Cada vez se escucha menos porque los Ujú. contenidos cada vez son menos interesantes, porque la gente no está conectando. Porque si te fijas, cuando ves un programa, y digo ves un programa de radio, porque ahora muchos programas de radio están con cámaras, con un plato preparado. Es como que Video Kill Radio Star, realmente. Pero es que porque lo matan ellos. Sí. Y es un plató de televisión para sacar luego cortes para YouTube, cortes para TikTok, cortes para Instagram. Estamos en la era del vídeo y tenemos que intentar volver al romanticismo de la radio, el taxista que escucha la radio, el camionero que está escuchando la radio, la persona que está trabajando, que está ahí de noche o incluso que quiere hacer un descanso o que está, por ejemplo, jugando al ordenador o andando, cocinando, que el audio le permita hacer otras cosas mientras le acompaña en su vida. Es que Como ahora estas personas que tú dices, Iván, ya no escuchan la radio, ahora escuchan el podcast. eso Entonces, es. por esa Mm. regla de tres, el podcast tendría que estar premiado. Y los Sí. que se dedican a crear contenido de podcast, tú dices, debería esa delgada línea roja que hay entre la Mm. radio y el podcast, a lo mejor habría o suprimirla y que fuera todo un mismo elemento, un mismo Sí. conjunto, o que se premiara a la gente que hace podcast de la misma manera que se premia al que hace radio, porque generas un contenido de mucha calidad, mucha más calidad que según qué radios hoy en día, tú lo has dicho muy bien. Sí. Entonces, por lo menos que hubiese algún tipo de reconocimiento o de compensación por las horas que le dedicas. Y más, lo que le dedicas tú, que puedes estarte prácticamente Mm. un día entero para editar un programa y grabar, Mm. editar, son 24 horas al día, 24 horas de tu Sí. vida. Hay gente Sí. que trabaja 40 horas semanales y tú, para hacer solo un programa de una hora, le Mm. dedicas más de 24 horas. Imagínate, ¿no? La proporción, ¿no? Lo que tendría que Es una haber locura. a nivel de beneficio, ¿no? De inversión Sí. de tiempo y el beneficio que Realmente te la radio ya reporta, que está es cero. metida en el podcast. La radio está metida en el podcast porque si miras los rankings, por ejemplo en iVoox, hay muchos programas de radio que Sí. están en los rankings de podcast. Y a veces me da rabia, pero a veces no me da rabia, porque dices,
si me tengo que batir, me quiero batir con los mejores. Ahí con la radio. Que vengan, que vengan. No me digas cuántos son, sino dónde están. Y claro, en esos rankings a veces ves que el top siempre son programas de radio, te da rabia, pero dices, venga, va, vamos a por ellos. Vamos a ver. Sí, pero es competir en desigualdad de condiciones, ¿no? Sí, Muchas porque no veces tenemos ni la piensas, difusión, ni los medios, ni, por ejemplo, igual un presentadora de radio de un programa de divulgación histórica se sienta, graba, ya tiene el guión, quizá ha participado en el guión, quizá no, graba y se va a su casa. Nosotros tenemos que preparar el guión, documentarnos, escribirlo, grabarlo, editarlo, subirlo, promocionarlo en redes, que esa es otra. El tema del podcaster como CM también que somos, para moverlo, es un poco buscarse la vida. Somos personajes... Lo veo desde fuera y digo, uff, vilipendiados. sí, Afortunadamente, creo que hoy, actualmente ha mejorado un poco el sistema, por lo menos, de crear, o sea, de tener la plataforma, ¿no? Donde tener ese contenido de pago. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer, por videollamada, eso sí, porque no viven en Tenerife, a los creadores de una plataforma de podcast premium que se llama, que la plataforma se llama Mumbler, no sé si hombre, la conocen. Paul, sí, Sí, un crack, exacto. un crack, Paul Paul. Rodríguez y Corti la llevan. Y he tenido la suerte de conocerlos por videollamada y demás. Hemos quedado varias veces. Y, ¿no? Y me han ofrecido hacer podcast premium en Mumbler, en su plataforma. Pero claro, ahí entramos primero en el tema de que necesitas tiempo, ¿no? Para crear ese contenido. Después, que necesitas también una temática original, ¿no? Una temática original, ¿no? Y que sea consumible, ¿no? Porque dice, ya que voy a hacer un podcast premium, ¿no? Pues tiene que ser algo lo Claro que sea algo suficientemente guay. atractivo, ¿no? Para que la gente quiera pagar por ello. Y en tercer lugar, está el problema de, ya tengo el programa grabado, ¿cómo, sabes? ¿Cómo consigo compradores? O sea, Eso es. lo tienes y entonces tienes que promocionarlo, ¿no? Para conseguir compradores y conseguir así un retorno de la inversión de tiempo, ¿no? Que has dedicado a crear eso. Entonces yo creo que esos son los melones a abrir, pero que gracias a plataformas como esta, ¿no? Hay, digamos, el medio, ¿no? Y después ya lo demás corre de tu cuenta. Exacto. Es una muy buena plataforma, Mumbler, está muy bien. Y algún día quizá me planteo hacer un programa, porque claro, tienes que hacer un producto, porque lo que es la gente se suscribe y paga por ese producto. Por ejemplo, una serie conclusiva sobre algo, cómo hacer un podcast o cómo se hace esto. 10 programas, lo que sea, y pagan por ese contenido. Que está guay, es como un alquiler o un videoclub que vas ahí y compras eso. Está muy guay. Sí, sí, y no tienes por qué hacer algo regular, también tienen la opción de hacer algo exclusivo, me refiero, un curso de 4 horas de audio sobre esto, y solo vendes Mm. ese curso, me refiero, no tienes un programa regular que emite todas las Claro, es un semanas o contenido todo. cerrado, un Mm, contenido extra que tienes tú. claro. Y hay una cosa muy interesante y es que, o sea, no me refiero solo a Mumbler, sino en general, y es que, por ejemplo, si se dan cuenta, hace 10 años, hace 7 u 8 años, pues yo creo que la piratería, por ejemplo, de películas y series estaba mucho más en auge que ahora con las plataformas, ¿no? De streaming. O sea, yo creo que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos en el pasado seguro que hemos visto de forma ilegal alguna serie o alguna película, pero curiosamente, a raíz del surgimiento de las plataformas estas, yo creo que la piratería ha caído en picado, porque el que más y el que menos, ¿no? Tiene un Netflix o tiene un HBO o tiene un tal, y entonces no le importa pagar para tener ese contenido ¿no? De Claro. calidad, sin Un precio justo, publicidad. si tú me das un Exacto, contenido por un precio justo, lo pago. exacto. Entonces yo creo que es curioso, ¿no? Como fueron las plataformas de streaming las que acabaron con la piratería, por así decirlo. Entonces, Sí, yo creo que tenemos que avanzar, ¿no? Hacia un modelo como el del streaming. Me refiero que un modelo en el que con un pago justo accedes a un contenido de calidad y tú piensas, no, pues merece la pena pagar este dinero porque gracias a esto pues accedo a un contenido que es brutalmente bueno y me compensa de sobra, ¿no?
Pero cuesta venderse. A mí, por ejemplo, me ha mm, costado mucho cambiar el chip y no tener la sensación de que estoy pidiendo, ¿sabes? En plan, suscríbete y tal. Y cambiar el chip de estoy pidiendo a, no, si te gusta, reconoce mi trabajo. Porque al final exacto, es un trabajo que tú estás haciendo. claro. Y como creadores de contenido nos cuesta, a mí me costó personalmente cambiar el chip, decir, hostia, es que estoy haciendo publicidad, que me paguen tal. No, pero es que es tu trabajo. O sea, dale. Siempre sin ser un navajero, pero dale, es tu trabajo, promocionalo y si te gusta que la gente pague, que te apoye. Porque Mm, es la única manera de que vas a poder vivir de esto en un futuro hipotético. Así que claro. hay que ir a por todas. Claro, por ejemplo, en mi web, los artículos, o sea, son gratuitos, o sea, me refiero, cualquiera puede leerlos. Pero después tengo, pues eso, la publicidad de Google AdSense, ¿no? Que me da algo al mes. Y incluso es que ni siquiera tienes por qué apoyarme en eso, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo tiene bloqueadores de publicidad, ¿no? Sí, Entonces, pues ni siquiera ves la publicidad, o sea que ni siquiera te molesto en eso. Y bueno, como último tema, ¿no? En esta sección de monetización, quería preguntarles una pregunta, a ver qué opinaban. Y es que ustedes creen que la gente, ¿no? Que sigue nuestra actividad como divulgadores históricos está mal acostumbrada precisamente a recibir nuestros contenidos de forma gratuita. Me refiero, evidentemente, nosotros hacemos estos contenidos de forma gratuita porque queremos que accedan a todo tipo de personas sin discriminación. Pero también deberíamos avanzar hacia un sistema mixto en el que la gente vea normal pagar por escuchar, por ejemplo, un podcast premium, como hemos mencionado ahora. Porque, por ejemplo, han cambiado el chip, ¿no? Y decir, oye, pues, en vez de verme esta serie pirata o esta película pirata, pues prefiero pagar los 4 euros que me cuesta Netflix al mes y tengo esos contenidos gratis. Entonces, a lo mejor podríamos hacer ese chip, o sea, ese cambio de chip también o compatibilizar, como decía, un sistema mixto en el que tú publicas tus contenidos de forma gratuita, pero después, yo que sé, Iván, tú que sabes mucho de Tito Livio, pues a lo mejor creo un podcast premium sobre Tito Livio exclusivo. Y si tú quieres un monográfico sobre Tito Livio, pues pagas por ese contenido mientras sigo haciendo mi contenido gratuito. spoiler, Sí. Sí, spoiler. pero Lo estoy Iván, preparando, y una que porque claro, lo que dice. en Sí, este aspecto dime. lo tengo claro, que si hasta a día de hoy ya no lo hemos hecho, Mm, acostumbrar a la gente a un tema de pago ahora, incluso a nosotros Es nos difícil. costaría, ¿no? Nos costaría Yo cambiar estoy la... preparando el Patreon y me está costando. Me Mm, está costando porque Roma Eterna es como mi hijo. Roma Eterna es mi hijo y no quiero que sea de pago porque hay gente que no puede. No puede ni pagar esos 4 euros o que sea. Entonces, mm, yo estoy mirando la manera de hacer un Patreon en el cual hacer algo exclusivo, diferente, como has dicho tú, Tito Livio, monográficos, tal y cual. Que digas, vale, es un extra. Si no quiero, no me va a impactar en no recibir información o contenido de Roma Eterna. Y yo creo que vamos a tener que ir ahí, a que la gente, si te gusta, más que pagar una plataforma, creo que pagar al autor, como mm. un Patreon o un Twitch. Me gusta lo que haces, te voy a pagar a ti. Pero claro, te voy a pagar a ti, a ti, a ti, a ti, va sumando, igual acabas pagando 100 euros al mes en Patreons y en demás. Pero también las plataformas, es que al Sí, final el pez grande se come al chico. Y no es lo mismo. Y No es lo mismo mm, tener una suscripción gratuita a un canal porque me gusta que pagar mm, a varios canales, como dice sí, Iván, ¿no? Porque dices que mm, yo soy muy fan y quiero apoyar lo que hace Iván en Roma Eterna, pero es que también quiero apoyar lo que hace Óscar claro. en Historia y quiero apoyar lo que hace Sergio en la Biblioteca Perdida. Entonces, Pues igual ahora es mejor si estamos todos en una. claro, Apoyarás claro. a esa. Tendría ahí que está. haber un Netflix de los podcasts. Eso, Mm, por ejemplo. Pero eso es lo que hablabais antes de Mumble, ¿no? De esta plataforma Mm, que aboga por esto. Pero realmente es una idea bastante complicada de llevar a cabo, ¿no? Porque no es lo mismo que la gente tenga ya una suscripción hecha que la gente se tenga que suscribir específicamente a tu programa o a tu canal. Porque buscar, yo pienso que aquí ya no entraría dentro del propio podcaster, porque tú imagínate que tú creas un producto exclusivo y es que también, si ya tienes que promocionar de vida normal tu canal por tus programas semanales o quincenales, lo que vayas publicando, si tú además creas o elaboras un producto de esta índole y encima lo tienes que también promocionar aparte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué promocionarías? ¿El de pago o el que es gratis? Iván, ¿tú qué harías? claro. O tú, Óscar, ¿qué Ahí haríais? es complicado, ¿eh? Porque claro, Claro, el de pago te da dinero. eso es.
Por eso Mm, yo creo que también una de las bases importantes es tener una comunidad. mm, Una sí. comunidad detrás, que sea tu gente, que sean los tuyos, o un Telegram, o si haces un Patreon, comunidad de Patreon, que el primer nivel ya te dé acceso a algo, luego más niveles que te den acceso a algo. Crear un lugar con tu gente en el cual ahí sí que puedas que te valoren como creador a Mm, ti y yo creo que ese es un pilar también fundamental, tener una mm, comunidad grande que te apoye y sea tus ruedines en esta vida, en la cual no tenemos nada, o sea, no sabemos nada. Cuando empezamos un podcast lo hacemos por amor a divulgar, amor a la historia, amor al micrófono, pero no tenemos ni idea de lo que implica que cuando empiezas ya a despuntar un poquito todo lo que tienes que hacer si quieres ser profesional a nivel económico de esto. mm, Estamos perdidos. No hay nadie que te diga, mira, ven aquí, chaval, vas a sufrir, ven aquí. O representantes o cosas, no tenemos nada, no estamos... Porque el podcasting tiene ese halo todavía de amateur y no se tiene en cuenta. Y, joder, tenemos audiencias tanto en la Biblioteca Perdida como Roma Eterna, creo que tenemos audiencias como para que alguien diga, hey, si a esta gente le damos una guía, les decimos por dónde tirar, puede haber algo muy grande ahí. Yo Y nos hace utópicamente a falta. veces he pensado, Iván, decir, incluso hablándolo con Mikel y tal, digo, hostia, si algún día me tocase a mí algún premio gordo del millón o de lo que fuera, montaría y profesionalizaría la Biblioteca Perdida, por ejemplo, ¿no? Porque, Ahí y hacer está. eso, que tuvieras un contenido cada semana, que tuvieras varios programas, que tuvieras colaboradores, que pudieras dedicarte profesionalmente, mm, ponernos Sí. un sueldo, que tuvieras un sueldo para todos los miembros del equipo y los Buah, sería la hostia colaboradores y eso. decir, poder funcionar al estilo. ¿A qué te suena eso? ¿Qué es sino una radio? Sí, una radio. Profesionalizarlo y hacerlo formato radio, ¿no? Que tú tengas un sueldo donde tengas gente que te esté trabajando, que te esté editando los programas y nosotros nos podamos dedicar exclusivamente a hacer la divulgación, a dar el Sí. contenido del programa, ¿no? Y que tú puedas ponerle un sueldo de gente que decías, yo, mira, esta semana vamos a hablar de las guerras púnicas, pues yo qué sé, vamos a hablar sobre Fabio Máximo, como hemos dicho antes, ¿no? Pues venga, dediquémosle una saga a Fabio Máximo, a la vida de Fabio Máximo, podamos traer invitados, podamos, a nombrar fuentes y tal, pero es que es tanto tiempo y lo que requiere que necesitas profesionalización, pero estamos tan lejos de esa profesionalización, tan distantes, que cuando vemos a esos podcasts o esos programas, canales que se presentan a los premios de podcast y dices, pues que esta mm, gente tiene detrás unas plataformas enormes, Sí, ¿cómo voy a fue muy competir con estos gracioso. gigantes? Porque este año también ha supuesto para Roma Eterna dar el paso al público en directo, a eventos con público en directo, charlas, shows y tal. Y estuve en verano invitado en los Pod Talks ahí en la Fundación Telefónica en Madrid, junto estábamos con tres profesionales de verdad del podcast. Y una pregunta del público fue, ¿cuánta gente hay detrás de tu podcast? Entonces mis compañeras de mesa decían, no, somos tal, tal, y lo otro, somos tal, el equipo de guión, tal, tal. Y luego cuando llegué yo dije, yo. Equipo Es de que soy guión, ¿eh? yo. Equipo de guión, ojo, ¿eh? Equipo de guión, luego equipo de edición, documentación. Y pues yo es que soy yo. Y ojalá poder. ¿Dónde está Lorenzo el Magnífico? O sea, cuando se necesita. Necesitamos un Sugar Daddy, una persona millonaria que diga: Mira, Sugar me gusta Daddy. lo que haces. Dedícate a esto, te voy a pagar un sueldo, dedícate a esto. Un Un mecenas chulo. mecenas. Es que Necesitamos un mecenas. yo si tuviera dinero y fuera rico, haría un mecenazgo de estas cosas, de la Claro. recreación histórica, de la divulgación histórica, del podcasting, del canal de YouTube, lo que fuera, ¿no? Pero La es hostia, que sería la realmente hostia. todo nos lleva al mismo sitio, ¿no? Todos los caminos Sí, llevan a Roma y Roma es el dinero, ¿no? El dinero y sí. el poder ¿Dónde está mantener todo Craso? esto. ¿Dónde hay un Craso por La aquí? maldita loba, ¿eh? La maldita loba, ¿eh? Que no Sí. nos da de mamar lo que nos tendría que dar, ¿no? Pero sí que es verdad que es eso, ¿no? Que realmente para que todo esto se sostenga necesitaríamos una infraestructura enorme y a veces estamos compitiendo, estamos luchando contra titanes, ¿no? Estamos en una lucha de titanes y somos perseos. A ver si hay suerte y algún día encontramos un caballo alado, ¿no? Y nos permite derrotar al Kraken, ¿no? O a quien sea. Sí. Pero sí que es verdad que de momento las herramientas que tenemos, yo creo que suficiente hacemos, del máximo. Yo creo que ya hemos Sí. superado el máximo de nuestras posibilidades Es un poco para estar enfermedad. donde Lo nuestro es un estamos. poco enfermedad. Sí. Sí. sí, sí. Sí, yo creo que todos, ¿no? Los que compatibilizamos la creación de contenidos en Internet, ¿no? Con, por ejemplo, trabajos, ¿no? Eh, en nuestra vida real, me refiero que estamos un poco enfermos, sí. Mm. Porque, por ejemplo, he trabajado la mayor parte, ¿no? de este 2022, ¿no? Y estaba fuera de casa 10 horas, ¿no? Porque 8 horas de trabajo y después 2 horas atrapado en el tráfico para 1 hora para volver. Yo estaba
o sea, una para ir y otra para volver. Y dice, después de 10 horas fuera de casa, ¿no quieres estar en casa tumbado, ¿no? Viendo Netflix o lo que sea? No. Llego a casa, como y lo que hago es dedicarme Empieza a tu la creación trabajo, de contenido, que es como si tu vida estuviera B. pluriempleado y no descanso Sí. nunca. Exacto. Te sorprenderías la cantidad de gente que es grande, que tiene podcasts grandes y luego tiene su curro del día a día. Y gente incluso que puede haber ganado premios y dices, hostia, esta gente, o que salga en la tele o que salga en la radio y dices, pero esto. Y no, porque el mundo del podcast todavía está ahí en pañales. El mundo de la profesionalización y la monetización todavía está ahí. Sí que es cierto que ahora iVoox está intentando potenciar el asunto de las marcas. Claro, hablo de iVoox porque yo es lo que conozco, no conozco el tema de las marcas, lo está intentando potenciar, pero aún falta ahí un poquito de recorrido como para que una marca o dos o tres te puedan hacer vivir de esto. Si tú miras las estadísticas de visualización de televisión, por ejemplo, a día de hoy, la televisión ha caído en picado. La gente En consume picado. más el formato podcast o lo que fue, por ejemplo, durante el tiempo del confinamiento, que fue cuando surgieron todas estas ideas y se potenció mucho el consumo del podcast, del canal de YouTube, etcétera, etcétera. La gente pasaba mucho más tiempo en casa, etcétera, etcétera. La gente no veía la televisión, la gente consumía otro tipo de diversión y de entretenimiento. Y el podcast es un consumo brutal. Lo que no entiendo es cómo a día de hoy que nos hemos comido, porque nos hemos comido la televisión, nos hemos comido las televisiones, cómo las televisiones pueden estar viviendo todavía ¿cómo llamamos?, de ayudas y tal, y el podcast no está recibiendo estas ayudas por parte de las administraciones públicas, que quizá se deberían plantear qué tipo de contenido están dando al público las televisiones y qué tipo de contenido están dando el podcast. Y el podcast está dando un contenido de calidad suprema que se come y arrasa a las televisiones que son basura. Es que lo tengo que decir porque... Sí, sí. Sí, hay televisiones que son auténticamente basura, directamente. Claro. Sí, sí. Y yo creo que eso también, como las audiencias de la televisión están en picado, o sea, no hay más que verlas, pues también genera un poco de odio de esos profesionales, ¿no? Hacia los profesionales de Internet, ¿no? Que se ha visto, por ejemplo, mucho, ¿no? En el caso, ¿no? Por ejemplo, de los comentaristas deportivos, ¿no? Sí. Que no entendían por qué, por ejemplo, Ibai Llano era el que entrevistaba a Messi, ¿no? O cosas de estas. Claro. Y es que, ¿no? Como que se niegan a aceptar que tienen que innovar para No seguir se han teniendo su enterado. sitio, ¿sí? O, ¿sabes? Que no entienden por qué, por ejemplo, este chico, ¿no? Ibai ya no tiene tanto éxito. Y oye, ¿por qué? Porque conecta con la audiencia de una forma que tú no lo haces. Así de sencillo. Eso es. Y porque igual cuando entrevistas a alguien, tú vas para ir a la yugular de esa persona y para el bait, para el titular, para tergiversar, para vender más. Pero cuando le invita a Ibai Llanos, está charlando con una persona tranquilamente y le va a sacar más información y le va a sacar todo. Porque cuando tú estás a gusto con una persona y demás, de ahí sale todo libremente. Y los medios tradicionales no se han dado cuenta todavía, y muchas radios quizá no se han dado cuenta todavía de que el tiempo ha cambiado. El tiempo de que el medio de comunicación sea un foco en el cual meterle cosas a la gente sin que haya feedback, ha pasado. La gente quiere feedback, la gente quiere ver lo que le gusta ver. Y por eso, por ejemplo, muchas audiencias de fútbol han caído. Porque la gente quiere ver lo que le gusta cuando le gusta. No me pongas un partido a las 5 de la tarde porque igual no me va bien verlo. Entonces, el consumo de contenidos, como decía también Sergio, ha cambiado. Durante la pandemia ha cambiado todo por completo. Y hay que darse cuenta de que estamos en un mundo diferente que el de 2019. Marzo de 2020 supuso un punto de inflexión en nuestras vidas también como consumidores de ocio. Sí, sí, totalmente. Mm. Y bueno, llegados a este punto, pues cuando nos estamos pasando tan bien, Pasa el la, tiempo volando. sí, sí, lamento tener que decir que hemos llegado ya al final del programa. Y bueno, Oh, ¿qué programa? Porque hemos estado 1 hora y media aquí hablando tan amenamente sobre el mundo del podcasting. Y nada, yo llegado a este punto, solo quería agradecerle infinitamente a ustedes, tanto Iván como Sergio, por haber venido aquí a hablar sobre algo que nos apasiona tanto, ¿no? Como es la creación de contenidos de divulgación histórica en Internet y más específicamente sobre podcasting. Así que muchísimas gracias. Un placer. muchas gracias a ti, Oscar, por invitarnos, por invitarme. Y es un placer poder hablar de estas cosas que no sueles hablar. El podcasting por detrás.
Y encantado. Y además, si es aquí con Sergio, vamos, doblemente encantado. Ya haremos algo, ya volveremos a hablar sobre este contenido porque realmente tanto. lo que interesa es que esto llegue, ¿no? Sobre Sí. todo que llegue al máximo de gente posible y a ver si de una vez por todas se reconoce todo este esfuerzo y quizá de aquí a un año pues volvamos al programa y digamos, ostras, mira, lo que hablamos aquel día, pues oye, se hizo realidad o se cumplió. Ojalá. Fuera así, ¿no? Pero bueno, o de aquí a un año a ver cómo estaremos, ¿no? Igual no tengo ni mueble detrás dentro de un año. Tú estarás, Iván, me parece que habrás avanzado 5 años en Roma Sí, Eterna. igual sí. Mucho. Sí, porque en el de Gladiadores, este de Nochevieja, hay un momento en el que digo, el primer combate de gladiadores de que se tiene constancia es en el año 264 a.C. y tal, y en el podcast estamos en el 290. Y yo mismo me doy cuenta de que 30 años en el podcast pueden ser 7 meses. Porque digo, no estamos muy lejos, no, igual sí. Sí. Así que nada, eso espero, que desde aquí hacemos este llamamiento a las marcas y a todo tipo de empresas, ¿no? Para que se patrocinen y busquen anunciarse en estos podcasts, porque la verdad es que están llegando a una audiencia que desde luego los medios tradicionales no tienen, porque, por ejemplo, los jóvenes cada vez ven menos la tele. Yo me he encontrado, ¿no?, a gente que directamente dice, no, es que en mi piso es que no existe tele, o sea, no está Yo no tengo el la antena aparato conectada. físico de la tele. Yo no tengo la antena conectada en casa, por ejemplo, directamente. No. Sí, por eso. Yo creo que es imprescindible hoy en día fijarnos en los nuevos medios y reconocer el trabajo, como decía Iván, de los que estamos creando contenido histórico de divulgación histórica de calidad y que, oye, si tú trabajas 24 horas para crear un programa, ¿por qué eso no es Que puedas reconocido? vivir. Que puedas vivir de esto, por lo menos. No te digo ser millonario, pero vivir de esto. No es pedir tanto. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en otra. Saludo. Saludo, adiós. Ahora sí, ha llegado el final del programa 71 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a nuestros podcasters invitados o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!